Buenos días, buenos días con todos, chicos, y bienvenidos a la clase de historia del día de hoy. ¿Están listos? ¿Ya están ahí con los apuntes, con su lapicerito, no sé, tu programita que de repente utilizas para poder hacer notas y todo eso? ¿Ya? Bien, muchachos, hoy día trabajamos temas de historia universal, ¿ok? Y específicamente de lo que llamamos la Edad Media. En ese sentido, muchachos, lo que vamos a trabajar es la invasión de los bárbaros, la caída de Roma y el surgimiento del Imperio Bizantino. Todos estos acontecimientos tienen que ver con el inicio de la Edad Media y los últimos años de la Edad Antigua. Entonces, comenzamos, nos ubicamos acá y vamos a trabajar primero una breve explicación de lo que cosa es la Edad Media, ¿ya? A ver, un ratito, vamos a hacer así y bueno, se está viendo la pantalla, ¿no es cierto? Vamos a hacerle un poquito más de zoom. Y chicos, empezamos. Edad Media, la segunda edad de la historia, antecedida por la Edad Antigua y va a ser sucedida por la Edad Moderna. Antes habían solamente tres edades en la historia, pues, ¿no? Se llamaba Edad Antigua, Edad Media y Edad Nueva. Así se llamaba, Edad Nueva. La Edad Media, literal, era pues la Edad Media, porque al ser solo tres en la Edad Media era la segunda y esa es la razón por la cual se lleva ese nombre, ¿no? Edad Media. Este, pero después, debido a la Revolución Francesa, se aumenta, ¿no? La edad contemporánea y la edad nueva cambia de nombre a edad moderna. Y la edad media, pues, conservó su nombre de edad media, a pesar de que ya no está en el medio, porque, bueno, ya no es un número impar, ya no habría una edad que se quede en el medio, pero se quedó con ese nombre, ¿ya? La edad antigua, la antigua, vuelvo a la antigua, se caracterizó por el surgimiento de civilizaciones muy, muy importantes en la historia, tales como, a ver, te escucho, civilizaciones muy importantes en la historia de la Edad Antigua, civilizaciones de la antigüedad, como Grecia, genial, te leo, mejor dicho, no te escucho, te leo, o el que quiere decirlo por el micrófono, la antigua Mesopotamia. Yo estoy seguro que Ángel tiene más ganas de contestar, porque como los demás no quieren decir nada. Está bien, Ángel. Grecia, Mesopotamia, Egipto, Roma, los persas, los fenicios, la cultura hebrea. No, la antigüedad es bonita, muy bonita, ¿ya? Y la última cultura que apareció precisamente fue la cultura romana. Luego de eso, chicos, Roma empezó a pasar por un proceso de decadencia que lamentablemente terminó provocando su caída definitiva y el surgimiento de reinos bárbaros en su lugar. Entonces dice así, empezamos. La Edad Media, ay, ¿qué es eso? Publicidad. A ver, ¿cómo lo cierro? Ya está, ahí está. No creo que era la cara de Laura Bozzo, no sé qué cosa apareció ahí. Ya, a ver, chicos, la Edad Media inicia con la caída de Roma Occidental. En el año 476 de nuestra era, o después de Cristo, como lo que quieras decir tú, finalmente ese imperio había caído. ¿Cómo que imperio occidental? Tú te preguntarás. ¿Que había dos? Sí, chicos, para eso tendría que remontarme unos años antes, cuando el imperio romano era uno solo. A ver, vámonos a este mapita de acá. Cuando el Imperio Romano era solamente el Imperio Romano. No existía el Imperio Romano de Occidente o el de Oriente, simplemente se llamaba Imperio Romano, pero en un momento dado de la historia, lamentablemente, esto debilitó a Roma, fue el hecho de haberlo dividido. Así apareció, como estás viendo por acá, el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Cuya capital va a seguir siendo Roma, y hacia el lado este va a aparecer el Imperio Romano de Oriente, pero acá la capital obviamente tendría que escogerse una nueva capital, ¿no? No va a ser Roma, en este caso sería la ciudad de Constantinopla, antes llamada, a ver, ¿quién me dice? Constantinopla antes tenía otro nombre, ¿no? ¿Cómo se le llama a esa ciudad antes de llamarse Constantinopla? Le decía, a ver, ¿cuántas personas hay? 39, bueno, menos la monitora y yo, 37 personas. Y nadie me va a decir qué nombre tenía. Muy bien, Jimena, es la respuesta correcta. ¿Por qué tienen miedo de contestar? ¿Que te voy a gritar?
Ya saben que sí les grito si es que se quedan callados más bien, ¿no? Ya, a ver, entonces la respuesta es Bizancio. Sí, era una colonia griega, ¿no? Antigua colonia griega, que se construyó en esos años, se llamaba Bizancio. Luego el emperador Constantino le hizo unas modificaciones, le aumentó de tamaño, le hizo una muralla, ¿bien? O sea, la fortificó prácticamente y la embelleció. Y por eso la ciudad pasó a tener el nombre del emperador Constantino, por eso se llamó Constantinopla, ¿ya? Por otro lado, muchos todavía le seguían llamando Bizancio, y esa es la razón por la que al Imperio de Oriente también se le conoce con el nombre del Imperio Bizantino, ¿ya? De ahí viene la palabra bizantino, viene de Bizancio, ¿ok? Pero en todo caso, volviendo acá al temita, de los dos imperios romanos que estaban habiendo, el occidental es el que estaba más propenso a caer primero. ¿Por qué? Está pasando por unas crisis terribles, cada día los bárbaros son aquellos reinos que están fuera de las fronteras, cada día se apoderaron de más territorios. Y finalmente el tiro de gracia pues se lo dieron en el año 476, cuando los pueblos bárbaros germánicos, también llamados bárbaros germanos, se apoderaron de esa parte del imperio, ¿no? Del imperio de Occidente. Ahora, ahí es donde empieza oficialmente la Edad Media. Esta edad, se refiere a la Edad Media, se caracteriza por el predominio religioso de la Iglesia Católica. Sí, acá la Iglesia Católica va a ganar un respeto y un poder que actualmente no tiene, pero que en la Edad Media sí, ¿no? Uf, poderosa la Iglesia Católica. ¿Qué más va a pasar en la Edad Media? Se va a dar el desarrollo del feudalismo, que también lo veremos el día viernes, el resurgimiento del comercio, la burguesía y finalmente la consolidación de las monarquías europeas. Eso ya va a suceder casi a finales de la Edad Media. Entonces, ahora sí, chicos, comenzamos las invasiones bárbaras. ¿A quiénes decimos bárbaros? A todas aquellas personas que vivían fuera de las fronteras del imperio y que por lo tanto eran discriminados, eran marginados por los romanos. Los romanos son bien creídos, ¿no? Y bueno, tienen de qué creerse también, ¿no? Su cultura era muy avanzada, tenían una arquitectura muy bella, leyes y todo, cosa que los bárbaros les faltaba. No estoy diciéndote que los bárbaros son unos simples nómadas, trogloditas, cavernícolas salvajes, ¿ah? O sea, los bárbaros no tenían el mismo nivel cultural de Roma, pero también tenían el suyo propio, ¿no? Pero no llegaban al nivel de Roma, pues, obviamente, ¿ya? Continuamos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice, los bárbaros perdón, los romanos denominaban bárbaros o germanos a aquellos pueblos que vivían fuera de sus fronteras, entre el centro y el norte de Europa. Entre ellos podríamos mencionar algunas tribus como los francos, los visigodos, los ostrogodos, vándalos, anglosajones, hay más, están los suevos, los burgundios, los lombardos. Oh, chicos, hay un sinnúmero de pueblos bárbaros, pueblos germanos. Todos ellos viven fuera del imperio y son discriminados. Pero, chicos, a partir del siglo II, bueno, ahora en el tomo lo han cambiado, dicen que ahora es a partir del siglo V, ¿ya? A partir del siglo V, en el tomo nuevo, en el que han dado ahorita, estas tribus comenzaron poco a poco a meterse en territorio romano, ¿ya? Empezaron a meterse en territorio romano. En el siglo V, por ejemplo, una nueva amenaza aparece. ¿Has escuchado de los hunos? Samira, los hunos no son europeos, no son bárbaros germánicos, ¿no? Son una etnia, unas tribus que provienen del Asia. ¿Qué parte asiática como no asiáticos? Maite. Sí, vienen del Asia, vienen de las estepas mongolas, cerca de China, ¿no? Por ahí. Ah, ya, faltó una comita, ok. Miren lo que hace una coma, ¿no? Cómo es importante una coma. Venían de Asia, exacto. No, venían de Asia. Y chicos, y llegaron, ¿no? A ver, vamos a ver, ya que estoy compartiendo toda la pantalla. ¿Cómo se llama el rey de los hunos? ¿Quién es el amo y señor de los hunos? Y tú, Atila, exacto, Atila. ¿Y qué saben de Atila? Es uno de mis personajes favoritos de la historia, les diré. Es un desgraciado. Vamos a ver cómo aparece Atila según Google. El rey Atila, el grande. ¿Sabes cómo le decían a Atila? El azote de Dios. Mira, el mismo Google me lo dice. El azote de Dios. ¿Quién le puso esa denominación? El Papa.
El Papa Católico dijo, no, Atila, el azote, sí, porque es un castigo de Dios. Si Atila llega a tu pueblo, lo va a destruir, lo va a quemar. Bueno, chicos, esta figura de Atila, la más convincente me parece que es esta. ¿Por qué? Porque me muestra un personaje asiático de tintes medios mongoles, de las estepas, ¿no? Nómada y todo. Pero bueno, este Atila de acá me parece que se ve más épico y más amenazante, este de acá. Pero se ve con rasgos muy europeos y Atila pues no era así, ¿no? Un poquito más germano que asiático. Ahí está Ángel, muy bien, buena terminología. Se ve más germano que asiático, pero bueno, se ve más temible, definitivamente, se ve más loco incluso. Pero, lo repito, yo pienso que el verdadero Atila se ve así, como un asiático con sus, ¿no? Sus lanas, su caballo, no sé, ¿no? Más tintes asiáticos. En fin, el azote de Dios. De saber que el azote de Dios va a llegar a tus tierras, ¿no sería motivo suficiente para estar en alerta? ¿Tan peligroso es Atila que hasta los bárbaros germánicos le tienen miedo? Sí. ¿Y eso qué provocó? Que los germanos, que vivían fuera de las fronteras del imperio, finalmente decidan qué cosa: meterse a Roma en busca de protección, pero de una manera violenta, desequilibrando al Imperio Romano y su estructura. Entonces, ¿qué dice? En el siglo V llegó a Europa una nueva amenaza, los hunos, una tribu de origen mongol proveniente del Asia Central, bajo el liderazgo de su temible rey Atila. Yo pienso que ya te hablé demasiado de Atila, ya entendiste que es terrible este pata, ¿ya? Ahora dice, la llegada de los hunos precipitó la invasión de Roma por los pueblos germanos. ¿Sí? Por lo que sus ataques se intensificaron desde ese momento. Por ejemplo, en el año 410, los visigodos hicieron lo que en sus peores pesadillas los romanos jamás hubiesen imaginado. ¿Qué cosa? Que saqueen su ciudad. O sea, imagínate, Roma, la bella Roma, la poderosa Roma, siendo saqueada por unos cochinos bárbaros. O sea, eso Roma, te apuesto que esa era su peor pesadilla y lamentablemente esa pesadilla se hizo realidad en el año 410. Ya fue terrible el saqueo de Roma que hicieron los visigodos. ¿Ya? Chicos, con la caída de Roma, todo tiene su fin, exacto, Midway, todo tiene su fin y Roma finalmente cayó. Bien, como verán en este mapita, el Imperio Romano de Oriente todavía existe, ¿ah? El Imperio Romano sigue ahí, lo seguimos viendo ahí. ¿Sí? ¿Con qué nombre? Con el nombre de Imperio Bizantino. Pero está intacto, está enterito, no le pasó nada. Pero ya no vemos al Imperio Romano de Occidente. En su lugar, ¿qué estamos viendo? Los reinos bárbaros. ¿Quiénes son esos bárbaros? Los que estás viendo en pantalla. Francos, visigodos, vándalos, ostrogodos, los suevos, los lombardos, mira, en la zona que se llama Britania, ahí están los anglosajones, en fin, muchachos, hay una infinidad, ¿ya? Pero ya no está Roma. ¿Qué pasó? El último emperador de Roma, llamado Rómulo Augustulo, un niño, ¿ah? El último emperador de Roma occidental era un niño de 10 años, estaba a punto de llegar a los 11, ¿ya? Y así pues, como dice acá, finalmente, el último emperador de Roma fue destronado, fue derrocado. Finalmente, tras la caída de Roma en el año 476, los pueblos bárbaros formaron poderosos reinos en los territorios que anteriormente fueron del Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo se llama el último emperador de Roma occidental? Se llama Rómulo Augustulo. Fue derrocado, lo sacaron, porque chicos, en la práctica, en la teoría, mejor dicho, ese imperio todavía existía. Mientras haya un emperador, el imperio sigue existiendo. Pero en la práctica, ese imperio pues ya no existía, ya solamente era nombre. La cosa era quién se atreve a sacarlo, ¿no? Y finalmente, pues, los érulos fueron los bárbaros que sacaron a Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma Occidental. ¿Listo? Chicos, ¿por qué los bárbaros hicieron eso? Yo diría, por la llegada de los hunos, sí, la llegada de los hunos fue como que la cereza del pastel, ya, ¿no? La razón por la que ya no aguantaron y se metieron con violencia al Imperio Romano. Pero habría que analizar otras razones, ¿ah? Habría que analizar otras razones. Por ejemplo, las invasiones bárbaras responden a la necesidad de buscar nuevas tierras. Sí, las que ellos ocupaban eran de clima muy frío. Y más el cambio climático que estaba atravesando el mundo en esos años, la situación empeoró todavía aún más. Entonces, ¿qué pasó?
La necesidad de estas nuevas tierras y de cambios climáticos, ya que las de ellos eran infértiles, eso motivó a que terminen invadiendo Roma. ¿Qué más? El aumento demográfico, ¿no? Cada día aumentaba la población de los bárbaros y ya no había espacio donde poderse desarrollar de manera plena. Por eso necesitaban nuevas tierras porque la gente se estaba reproduciendo cada día más y más. Por otro lado, tendríamos que tomar en cuenta también que a los bárbaros les gustan las aventuras. Uf, estos, pues, los bárbaros son muy, a ver, son guerreros por naturaleza, les gusta la aventura, invadir países. No sé, yo me imagino a los bárbaros diciendo, vamos a buscar unos barbaditos por acá, ¿ya? Acá. Bárbaros, germanos. ¿Ya? Y a ver, ¿cómo se les ve? Acá, mira, acá están en plenas aventuras. ¿No? Así son, pues. Dice, ya, a ver, ¿quién trae más cabezas romanas? Yo voy a traer 20, yo voy a traer 50, ¿no? Los hermanos lo hacen a veces hasta por diversión, por tener aventuras. Van, atacan, saquean, destruyen. Y pues no sé, y esto causaba cada día más terror entre los romanos, perdón, porque imagínate que este ejército de bárbaros viene a tus fronteras y te empieza a atacar, ¿no? Los distingues fácilmente, ¿no es cierto? No se ven romanos, estos son bárbaros. Bueno, y eso les gusta, pues, ¿no? Las aventuras y locazos. Ellos son los locazos, no sus actitudes. Ah, bueno, sus actitudes también, ¿no? Entonces, también es una razón por la cual estos bárbaros sí terminaron invadiendo, pues, Roma, ¿ya? Algo muy importante, chicos. Cuando una cultura invade a otra, se va a dar una síntesis cultural. Ah, bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Pueden pasar dos cosas. A ver, cuando una cultura invasora llega a otro sitio, se puede producir dos cosas. Uno, que una cultura se imponga sobre la otra, la vencedora sobre la vencida o la vencida sobre la vencedora, ya, eso puede pasar. Y dos, que no se pierda ninguna de las dos culturas, sino que se mezclen, que se sinteticen, que sean un híbrido cultural. A ver, un ejemplo más conocido para ti, historia del Perú. Cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, ellos impusieron su cultura hispánica, católica, sobre la de los andinos, ¿no? ¿Qué pasó acá? En el caso de Perú hubo un sincretismo, como lo acaba de decir Arnold, ¿ya? Un sincretismo. ¿Eso qué quiere decir? Se fusionó la cultura andina con la cultura española, dando como resultado una cultura mestiza. Por ejemplo, yo que veo ahorita en los Andes del Perú hay pueblitos de la sierra donde las personas siguen haciendo pagos a la tierra, ¿sí? Donde las personas siguen teniéndole mucho respeto a la Pachamama, queman la hoja de coca, hacen sacrificios de llamitas y, no sé, pagan a los apus, ¿no? Ofrendas, y eso es algo muy andino. Pero al mismo tiempo, esas mismas personas adoran a Jesús, a la Virgencita de esa zona, ¿no? La Virgen de Copacabana, la Virgen de Candelaria, la Virgen de no sé qué cosa, el Señor de Huanca, en fin. Sí, son católicos, pero al mismo tiempo siguen sacrificando a sus llamitas y haciendo pagos a la tierra. ¿Qué pasó en todo caso? ¿Se impuso la cultura hispánica y acabó, eliminó por completo a la cultura andina? No, hubo un sincretismo, hubo una síntesis cultural. No hubo una hegemonía, ¿no, Arnold? No hubo una hegemonía. Hegemonía es cuando la cultura dominante impone y pisa y desaparece a la cultura dominada. Y en este caso no fue así. Y lo mismo fue con los romanos y con los bárbaros. No hubo una imposición cultural, sino un sincretismo o síntesis cultural. ¿Se entendió? Transculturación, ya, yo sé que ese es un término un poquito más complejo, no lo recuerdo muy bien, pero estoy seguro que ese es un capítulo de cívica. Sí, yo lo leí en el banco de cívica, que es aculturación, transculturación y todas esas cosas. Pues son conceptos que están en tu tomito, pero búscalos en cívicas, ¿no? Porque la verdad no recuerdo el concepto correcto de transculturación. Pero acá, en el caso de Roma y los bárbaros, lo que va a haber una síntesis cultural. No sé si se da lo mismo que transculturación, ¿ya? Una síntesis cultural.
¿Listo? ¿No se va a perder la cultura romana? No. ¿No se va a perder tampoco la cultura bárbara? Tampoco. Se van a fusionar para dar nacimiento a una nueva civilización. A ver, dice, como consecuencia se dio una síntesis entre la cultura romana y la cultura de los bárbaros, dando como resultado una nueva sociedad, una nueva civilización, o si le quieres llamar una nueva cultura, llamada la civilización medieval occidental. Por ejemplo, chicos, algo muy importante. Para los romanos, el concepto de Estado centralizado era muy importante. Roma era un imperio. La idea imperial era de que todas las provincias le juran fidelidad a Roma, a la capital, al poder central. ¿Dónde vive el emperador? En Roma. ¿Dónde vive el papa? En Roma. Entonces, Roma es el centro. ¿Ya? Pero los bárbaros, no, los bárbaros no son así centralistas. Los bárbaros son más de una sociedad descentralizada, donde en cada pueblo hay un jefe, donde en cada aldea hay un líder. Un concepto más, ¿cómo te diré? Un concepto más regional y ya no central. ¿Me estás entendiendo? Por eso, chicos, ¿cómo se llama? A ver, doy pistas, doy pistas. ¿Cómo se va a llamar esa sociedad que justo van a nacer en estos años, en la Edad Media, donde un dueño, señor de tierras, se vuelve jefe local de esas tierras y todos los súbditos le juran fidelidad? Eso se llama feudalismo. Exacto, muchachos. Entonces, el feudalismo, yo pregunto, ¿es una herencia romana o bárbara? Bárbara, por supuesto. En Roma nunca hubiese sucedido algo similar al sistema feudal, jamás. Porque para Roma tendría que existir un poder central, un emperador y las demás provincias deben obedecer. En cambio, en el feudalismo, cada feudo es un propio poder. Ahí está el señor feudal, explota a los campesinos, ¿no es cierto? Es un concepto nada centralista, sino totalmente descentralizado. Quiero que comprendas eso, por favor, que esté en el tomito y lo aclara muy bien. ¿Listo? A ver, ¿qué más va a pasar? A ver, veamos en qué otros aspectos va a haber este choque cultural. Por ejemplo, en la lengua. La aristocracia germana, los bárbaros de clase alta, que tienen su lengua nativa, van a aprender a hablar latín. Latín es la lengua de Roma, ¿cierto? El idioma romano. Y bueno, ¿qué va a pasar acá? Va a haber una fusión lingüística en este caso. ¿Cómo así? El bárbaro habla su lengua nativa y va a usar el latín, también lo va a empezar a usar, y va a surgir una nueva forma un nuevo idioma, una nueva lengua, en este caso, una lengua vulgar, así se le llama, latín vulgar, o también llamadas lenguas romance o lenguas románticas. ¿Qué cosa es una lengua romántica? El español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, son lenguas románticas, ¿ya? ¿Por qué se llaman así? O lenguas romances. ¿Por qué se llaman así? Porque vienen de Roma, vienen del latín. Su tronco original es el latín. Solo que al haberse mezclado con una lengua bárbara, son distintos, ¿no? Si latín con la lengua de los visigodos, sale el español. Latín con la lengua de los ostrogodos, sale el italiano. En sí, a final de cuentas, chicos, hoy en día pocas personas hablan latín en el mundo, ¿no? O sea, sé que hay personas que hablan latín, pero en número no son tantas como las que hablan español o las que hablan francés, ¿no es cierto? Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué dice? La aristocracia germana comenzó a usar el latín como lengua, fusionándola con su lengua nativa, dando como resultado el nacimiento de las lenguas romance, el español, el portugués, el francés y el italiano. ¿Alguna vez has leído italiano? ¿Escuchado italiano? Si escuchas el italiano, vas a notar ciertas similitudes con el español. Tú que hablas español, podrías entender el italiano. De repente, si lo hablan pausadamente, no, sin que lo hablen muy rápido, tú podrías entender cierta que otra palabra. Pasa lo mismo. Creo que con el que estás más familiarizado sería con qué? Con el portugués, ¿no? El portugués y el español se parecen mucho. ¿Por qué se parecen tanto? Porque son de un mismo origen lingüístico, ¿no? El latín. De repente, chicos, el francés sí es el más difícil, ¿no?
De repente el francés es el más difícil. Pero la lectura, de repente no es tan difícil. Vamos a ver si este texto en francés nos lo podemos entender, lo podemos. Chicos, no vale usar traductores ni IA. A ver, acá yo digo bonjour, creo que es buenos días, Pierre, familia, distingo la palabra familia, distingo la palabra mansión, me parece, villa, familia de nuevo, grande. Entonces, ¿por qué hay palabras en las que yo, que no hablo francés, yo no hablo, pues, I don't speak French, ¿ya? ¿Por qué hay ciertas palabras que sí me resultan un poquito conocidas? Porque mi idioma, el español y el de los franceses, tiene el mismo origen, vienen del latín. Y como dijo, creo por acá, ¿cómo se llama? Ángel, el rumano, aunque el tomo no lo mencione, pero el rumano también es de origen latín, de la lengua latín fusionada con el bárbaro, ¿ya? Entonces, chicos, en cambio, ya hace un rato hablé en inglés, ¿no? I don't speak French, ¿ya? El inglés no es una lengua romántica. Tampoco el alemán. ¿Quieres que te ponga un texto en alemán para que te des cuenta? Mira, el texto en francés lo podemos entender, pero vamos a ver textos en alemán a ver si entiendes una sola palabra. A ver, vamos a ver acá. Textos en alemán. Prepárate. Vamos a ver si podemos leer esto. No sé qué dirá acá. A ver. Casas Fosas de Berlín. No, como un nazi. Ich wohne in Berlin, Berlin ist eine... No entiendo una palabra. ¿Hay alguna palabra? Ah, restaurantes. Encontré una. Pero ¿sabes por qué la entiendo? Porque viene, está emparentada con el inglés, que también restaurante significa lo mismo, ¿no? Por ahí café de repente, ¿no? Pero ven que las palabras son más complejas. ¿Sabes por qué? Porque el alemán, el inglés, el ruso y otras lenguas son bárbaras. ¿Qué estamos leyendo acá? Bárbaro, profesor, esto es muy, muy bárbaro. No es romántico. No es romántico como el italiano, no es romántico como el español. Esto es bárbaro, ¿no? Ich wohne in Berlin, Berlin ist eine Berlin mit muchos Autos, ¿no? Entonces, no sé, muy fuerte, ¿no? Y el inglés también, ¿no? Estás hablando que hay palabras en inglés. Hay unas palabritas que otras que sí se pueden emparentar con el español, pero chicos, un ejemplo nomás. Todos sabemos cómo se dice ventana, ¿no es cierto? Ventana, Windows. Pues tú dices window, profesor, window y ventana no se parecen en nada, ¿no? Sí. Pollo, y chicken tampoco, profe. ¿Por qué? Porque el inglés es bárbaro, ¿sí? Porque el inglés es bárbaro. Listo, conclusión, Hitler. Listo. Sigamos. ¿Alguna pregunta entonces de los bárbaros, de sus invasiones y de todo? Porque voy a pasar al Imperio Bizantino, chicos. No hay nada, ¿no? Todo quedó claro entonces. ¿Listo? Hablemos del Imperio Romano de Oriente, ¿no? El nombre Imperio Bizantino es otro nombre que se le da al Imperio Romano de Oriente. ¿De dónde viene el nombre, profe? De Bizancio, porque la capital de este imperio, Constantinopla, era una antigua colonia griega que se llamaba Bizancio. Bizancio, bizantino. El emperador Constantino se encargó de reconstruir, amurallar, fortificar y ponerle templos y edificios muy bonitos a Bizancio, y por eso se le cambió por nombre Constantinopla. ¿Ok? Esta ciudad también tuvo una importante misión comercial y económica. Constantinopla, por su perfecta ubicación, se encuentra en el punto medio entre Europa y Asia. Además, Constantinopla es la ruta comercial por la que sí o sí, si tú eres un comerciante de la Edad Media, vas a pasar tus productos. Si estás trayendo productos de la India, de Persia o de Arabia, sí o sí los haces pasar por Constantinopla, que es la única ruta. Obviamente en Constantinopla vas a tener que pagar un peaje, un impuesto, un tributo por hacer uso de ese puerto, pero es precisamente la razón por la cual Constantinopla tuvo un gran desarrollo económico durante la Edad Media. Era la envidia de todas las ciudades europeas. Constantinopla era otro nivel. Con Constantinopla era clave, ¿ya? Esa sí era clave. No con el pan con chicharrón, ¿ah? Constantinopla era clave en el aspecto económico, político, comercial, militar. ¿Quieres ver Constantinopla? Mira, deslúmbrate con esta ciudad. Una de las ciudades más bellas, yo diría mejor que Roma.
mejor que la ciudad de Roma. Constantinopla tenía su edificio, su coliseo romano, Constantinopla tenía su circo. Chicos, es que al ser una ciudad romana, mira, esta es una representación en computadora, obviamente, no sé si es IA o programas de computación, que nos hace una representación de cómo se veía Constantinopla en época bizantina, en época romana. Se le puede ver todas sus edificaciones, plazas, edificios, ¿cómo que Arequipa? No le encuentro, parece que... Ah, de repente por los templos, por lo bello, por la zona céntrica de Arequipa, donde están sus templos. Claro, podría ser, ¿no? Podría ser. Acá, a ver, otra parte de Constantinopla. No, esto no, esta es la caída de Constantinopla, no quiero ver eso. A ver, bueno, en fin. Esta es una foto actual de Constantinopla, ¿ya? Hoy en día no se llama Constantinopla. Hoy en día esta ciudad tiene el nombre de Estambul, ¿sí? Y esta es una de las basílicas más importantes construidas en Constantinopla, la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Actualmente queda en Istambul, perdón, en Istambul, ciudad de Turquía, pero en otros tiempos esta fue la basílica más importante de arquitectura bizantina que había en el Imperio Bizantino. A ver. Regresemos entonces por acá. Ya te hablé, ya te deslumbré con la bella Constantinopla, ¿sí? Y su importancia económica en la Edad Media. Destaca el gobierno de varios emperadores en realidad. En el tomo nos habla del emperador Justiniano, el emperador Heraclio, del emperador León III, pero definitivamente, si hay un emperador con el cual el Imperio Bizantino llegó a su prime, en todo aspecto, ese va a ser Justiniano I, el gran Justiniano. Destaca el gobierno de este emperador en el siglo VI después de Cristo y el imperio llegó a su máxima expansión. ¿Sí? El Imperio Bizantino va a destruir a varios reinos bárbaros, entre ellos el reino de los ostrogodos y el de los vándalos. El Imperio Bizantino recupera territorios que en otra época eran romanos, pero que los bárbaros habían destruido. Ahorita te muestro un mapa, ¿ya? Luego de esas conquistas, Justiniano decide engrandecer la ciudad de Constantinopla, llenándola de edificaciones muy bonitas, como ya te la mencioné, la Basílica de Santa Sofía. Sofía, ¿qué significa? Es griego, es vocablo griego. Y Sofía significa... Uy, no, no puede ser. Abid. Ya, sabiduría. Ok, claro, entonces este templo sagrado está dedicado no a una mujer llamada Sofía, a una monja, a una santa que se llamaba así. No, la Basílica de Santa Sofía es una edificación dedicada a la santa sabiduría, a la sabiduría del hombre, su ciencia, sus matemáticas, su biología, su historia, geografía, toda la ciencia, la sabiduría está plasmada en esta basílica que dicho sea de paso, se ve impresionante. Por si acaso, estas cuatro agujas que vemos, ¿no? En cada esquina no son de construcción bizantina. Estas son de construcción turca. Los turcos le agregaron estas cuatro puntas para darle el toque turco, pues también, ¿no? Porque en realidad la construcción original no poseía esos cuatro pilares, ¿ya? Bien, entonces Justiniano, vamos a ver las conquistas de Justiniano. Mira, si te gusta la historia y te debería gustar porque eres de sociales, tal vez si fueses de ciencias diría, no, no creo que les guste. ¿Ya? Pues si te gusta la historia, supongo que te gustan también los mapas. Historia y geografía van de la mano, ¿no es cierto? Y mira, tú pones así en YouTube y pones History, y de paso aprendemos un poquito de inglés, ¿ya? History of the World, ¿no? Every year. Ahí está, ese es el punto. ¿Qué significa History of the World Every Year? Significa historia mundial, historia universal, historia del mundo, año por año o cada año, ¿no? Cada año. Y este videito, el primero que te aparece, ahí tú puedes saber. Olviden la publicidad. Pantene y todo. Ya, otra publicidad. Ya, a ver, a ver, a ver. Ya, es un mapa en el que tú puedes ver cómo se ha ido transformando el mapa mundial año por año. Desde sus inicios, desde la aparición de las primeras civilizaciones de la historia, por ejemplo, ahí podemos ver cómo el Homo sapiens, esa manchita que va creciendo, es el Homo sapiens. Cómo poco a poco va poblando diferentes lugares del planeta. ¿Sí?
esa manchita gris. Ya, mira, el Homo sapiens ya está llegando a más, ya está en toda América. Mira, acá ya empezó el poblamiento de América, el estrecho de Bering, todo eso que también ya se ha estudiado, ¿no es cierto? Ya hay Homo sapiens sapiens en casi todos los continentes. Pero ahora van a aparecer en colorcitos, ¿qué cosa? Van a aparecer también, ¿qué cosa? Las primeras culturas. Las primeras civilizaciones. ¿Dónde van a aparecer las primeras civilizaciones? En Mesopotamia, en Egipto. No sé si ya ves, por ejemplo, Egipto en color amarillito, Mesopotamia en rojito, ¿no? Caral en Perú, China, la India, las primeras civilizaciones, ¿no? De la historia. Pero yo le voy a... Y acá en este lado puedes ver los años, ¿no? Profe, ¿por qué los años están de bajada? ¿No? Mira, 2012, 11, 10, 2005, 4, 3, 2000, 1995. Estamos en los años antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, por eso estamos de bajada. Ahora, yo me tengo que situar, si yo quiero ver el Imperio Bizantino, tendría que adelantarme a los años después de Cristo. Más o menos acá, sigo antes de Cristo, acá, ya está, mira. Pero le voy a hacer un zoom para que veamos solo esa parte. ¿Dónde le hago el zoom? Acá y acá. ¿Ven el Imperio Romano? ¿Sí? Es ese imperio color café, mostaza, no sé qué cosa. Ya, en un momento de la historia, en el año 395 ese imperio se va a dividir en dos, ¿sí? Ahorita vamos a ver, va a aparecer el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Por otro lado, ya notan a los germánicos por acá arriba, ¿sí? Los hunos en color naranja. Y mira cómo el Imperio de Occidente está desapareciendo poco a poco. ¿Qué está pasando acá? Las invasiones bárbaras, ¿sí? Se están dando las invasiones bárbaras. Pero tú miras el Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino, tranquilos, están tranquilos, no les está pasando nada. ¿Quién está sufriendo las invasiones? Son los de Occidente, ¿no? Que ya, digamos que ya quedó claro que fueron destruidos del todo. Pero el Imperio Bizantino ahí está bien parado, bien posicionado, no le pasa nada. Pero ahora yo me voy a ir a acá a revisar el año. Ya estamos en el siglo VI. Estamos en el siglo VI, año 560, ¿ya? Y le voy a subir la calidad del video porque yo quiero que aprecien bien acá, 1080 le vamos a poner. Este... Acá. Estamos en el año 518, pero ahora vámonos al mapita. Y acá estamos viendo, ¿qué dice acá? El Imperio Romano de Oriente, en color cafecito, mostacita, no sé de qué color lo veas tú. Y ves a los reinos bárbaros en el lado izquierdo, en rojo, ostrogodos, dice por acá, visigodos, dice por acá, en fin, ahí están los bárbaros. Mira lo que hace Justiniano. Justiniano es quien gobierna a partir de este momento. ¿Y qué hizo con los reinos bárbaros? Se los está comiendo. Primero a los ostrogodos, luego a los vándalos. Y a pesar que hubo resistencia, Justiniano logró hacer lo que otros emperadores no pudieron. ¿Qué cosa? Volver a conquistar territorios que eran romanos y devolverle a Roma ese esplendor de tiempos pasados. Lamentablemente, chicos, Justiniano fue el último gran emperador romano. ¿Por qué? Bueno, luego va a venir el imperio, ¿cómo se llama? Eh, justo apareció. Este de color verde, no sé si lees califato, acá abajito. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Alguien me dice? ¿A qué te suena Musulmanes. califato? Es el tema que vamos a hacer el viernes. Pues, Los ah, árabes, muy bien. Los musulmanes, ¿no es cierto? O musulmanes, árabes, Kabul Kabul, Allahu Akbar, el Islam, muy bien, como los quieras llamar. Mira la expansión del Islam, pero mira, fíjate, dan miedo. Mira, el Imperio Bizantino se volvió rosadito ahora, ¿no? Byzantine Empire, ¿no? El Imperio Bizantino. En otros tiempos, en tiempos de Justiniano, buen imperio. Lamentablemente, con la aparición del mundo árabe, el imperio bizantino empieza a perder territorios, y cada día más, y cada día más, mientras que los árabes, los verdecitos, están que se expanden por todo el oriente y hasta llegan a Europa. ¿No? Ahorita vas a ver que incluso van a invadir a los visigodos, ¿no? Acá, en esta zona, ya los invadieron ya. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Chicos, mira el imperio bizantino, de qué tamaño se quedó. ¿Y sabes qué va a pasar después? Voy a adelantar el video. Van a pasar los años y van a pasar los años y van a pasar los años.
Y el Imperio Bizantino ahí está, aguantando, resistiendo, pero le queda poco tiempo de vida, porque van a aparecer ahora sí la amenaza más mortal para el Imperio Bizantino. Ya los estás viendo en pantalla. Están acá arriba. ¿Quiénes? Los estoy señalando. Acá estoy con el mouse. ¿Quiénes van a ser los responsables de la caída del Imperio Bizantino? Turcos, Los profe, turcos. turcos. Ahora mira, los turcos Ah, es también acá, se van a volver musulmanes. Eran una etnia que venía del Asia, sí, pero se van a volver musulmanes. Y poco a poco se van a poder. Ahorita aparecen turcos otomanos. Ahorita van a aparecer turcos otomanos. Me parece que ya los estoy viendo. Por acá me aparecen en un ratito más. Y chicos, el Imperio Bizantino es esa cosa rosadita que todavía se resiste a desaparecer. ¿Sí? Siguen ahí, resisten, pero ya les queda poco tiempo. ¿Ya? Creo que ya vi a los turcos otomanos. Son los naranjitas. Estos naranjitas de acá. Estos naranjitas son los turcos otomanos y ya están expandiéndose cada vez más. Y del Imperio Bizantino solo me queda una cosa rosadita que está acá. ¿Y qué cosa será? Esa es Constantinopla. ¿Aguanta todavía? Sí. ¿En qué año va a caer Constantinopla? ¿En qué año acaba la Edad Media? En el año 453. ¿Cierto? En el año, ay, la publicidad. En el año 1453, precisamente, se va a dar la terrible caída de Constantinopla. Ese imperio, lamentablemente, no va a aguantar mucho. A ver, acá en este mapita, ya estoy cerca. Sí, ya estamos en el año 1421. Ya le falta poco. Veamos qué sucede cuando lleguemos a 1453. Le doy play. Y siguen pasando los años, 20, 30, 35, 40, 41, ya llego al 53, ya, ay, me detuve en 1453. Y le hago zoom a esta zona y ya no veo la cosita rosadita. ¿Qué pasó? Desapareció. Ahora son los otomanos quienes se quedaron con esa ciudad y ya no se va a llamar Constantinopla. Creo que ya se los dije, me parece que ya les había dicho, me adelanté. ¿Qué nombre le ponen los otomanos a Constantinopla? No la van a destruir, no la van a quemar. Le ponen el nombre de Estambul. Y ahora mira el imperio otomano, cómo se está expandiendo, ese naranjita, cada día más fuerte. Chicos, lamentablemente la iglesia, perdón, el imperio bizantino cayó y ese es su trágico final. ¿Listo? Buenas épocas, sí, en épocas de Justiniano. Luego vino su decadencia. Vámonos por acá arriba para terminar la historia del Imperio Bizantino. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces dice, otros emperadores importantes fueron Heraclio, Isaurión, también llamado León III, al emperador Isaurión. En el tomo ahora le han puesto de nombre León III, que también era otra denominación que se le daba. En el año 1054 se produce el cisma de Oriente. Cisma, significado de cisma. ¿Qué significa cisma? Oye, vocabulario, chicos. Ahorita te toca con tu Miss Marmota, que creo que te tiene así con el vocabulario, ¿no? Tienes que aprender. Separación puede ser, ¿no es cierto? División también, ¿ya? Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, perdón, mejor dicho, el Imperio Bizantino era católico, hasta el año 1054. ¿Qué sucedió? El Imperio Bizantino ya no quería depender de la Roma occidental y lamentablemente pues la Iglesia Católica se asentó en Roma occidental. Ahí vivía el Papa y estaba el Vaticano. Y luego de que la Iglesia también católica, media rara, el Papa, mejor dicho, puso como emperador de Occidente a un bárbaro. No sé si tú has escuchado de este imperio que justamente está asomándose por aquí, el Imperio Carolingio. Si no te suena el nombre, sí te puede sonar la figura de este hombre, Carlomagno, rey de los francos, o sea, un bárbaro, un cochino bárbaro, un romano hablaría de Carlomagno de manera muy despectiva. Ah, ese barbarito, ese asqueroso bárbaro. Para mí eso es Carlomagno, eso diría un emperador de Bizancio, un emperador bizantino, porque eso es lo que es Carlomagno, un bárbaro.
Sin embargo, la Iglesia Católica y el Papa lo coronaron emperador. La corona que lleva Carlomagno es la corona imperial, corona que solo y únicamente debería llevar un gobernador romano, pero sin embargo se lo dieron un bárbaro. ¿Por qué será? Porque Carlomagno es un excelente administrador, un gran conquistador, y fue el que detuvo, o el reino de los francos, fue el que, justo, exacto Ángel, los carolingios o francos fueron los que detuvieron el avance de los árabes en Europa. Así que en agradecimiento y debido a las conquistas de Carlomagno, el Papa le puso la corona imperial. Eso puso de malas al imperio bizantino y dijeron, aquí los únicos que somos emperadores somos nosotros. Los bárbaros son simples reyes, nosotros somos emperadores. Ahí es donde ya empiezan los problemas con la Iglesia Católica. ¿Me entiendes? En ese sentido, muchachos, en el año 1054, el Imperio Bizantino creó su propia iglesia. Para ya no depender de la Iglesia Católica y del Papa Romano, ellos crearon la Iglesia Ortodoxa. Profesor, ¿son cristianos? Sí. Siguen siendo cristianos, creen en Jesucristo, en la Virgen, en los santos, en la Biblia y todo lo demás. La única diferencia de la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica es que la Iglesia Ortodoxa no reconoce al Papa del Vaticano como como representante de Dios sobre la tierra. ¿Me entiendes? Para la Iglesia Ortodoxa, ellos tienen su propio líder y se le llama el Patriarca de Constantinopla. ¿Quién es el patriarca de Constantinopla actualmente? Ay, no sé, siempre me olvido su nombre, porque bueno, como nosotros no somos ortodoxos, pero bueno, demuestra. Patriarca de Constantinopla. Tú dirás, profesor, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Que actualmente hay un patriarca de Constantinopla? Sí, el patriarca de Constantinopla actualmente lo tiene este señor, no sé cómo se llama, bueno, o este de acá, uno de estos es. Tú dirás, profe, ese es el Papa, ¿qué tiene? No, él no es el Papa, él es el patriarca de Constantinopla, líder absoluto de la Iglesia Ortodoxa. Ahora tú dirás, profesor, hoy en día no existe el Imperio Bizantino, pero sí existe la Iglesia Ortodoxa, sí, sí existe, ¿ya? Sí existe. La Iglesia Ortodoxa existe, pero tras la caída del Imperio Bizantino, esta iglesia se estableció y fue acogida por los rusos. Exacto. Es en Rusia donde la Iglesia Ortodoxa encuentra refugio, porque ya sabes, ¿qué le va a pasar al Imperio Bizantino? ¿Qué le pasó a Constantinopla? Los turcos otomanos la tomaron. En 1453, Constantinopla cae en poder de los turcos otomanos, liderados por el sultán Mehmed II. Y chicos, en ese momento la Iglesia Ortodoxa tuvo que refugiarse en otro país. Ya no podían hacerlo en el Imperio Bizantino porque los turcos son musulmanes. Y chicos, hasta la fecha todavía, pues, el patriarca de Constantinopla vive en Constantinopla, actualmente llamada Estambul, pero la iglesia se ha hecho más fuerte en países como Rusia, Ucrania, Bulgaria, Rumania, Grecia, todo el este europeo, en su mayoría son ortodoxos, mientras que el oeste europeo, en su mayoría son católicos. ¿Me dejo entender? Tú dirás, profesor, ¿por qué los americanos no somos ortodoxos? ¿Por qué acá en América Latina somos católicos? Porque quienes nos conquistaron fueron personas católicas. Los españoles y los portugueses eran católicos, los franceses también. ¿Qué hubiese pasado si América hubiese sido colonizada por los rusos? ¿Qué serías tú? ¿Católico? ¿Te hubieses bautizado en la iglesia católica? No. En Perú, la iglesia sería la iglesia ortodoxa. ¿Cuál es la religión de Vladimir Putin? El presidente de Rusia es ortodoxo. ¿Me has entendido? Sí. ¿Y hay buenas relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa hoy en día? Sí, hoy en día es normal. En tiempos pasados quedaron esos de estarse peleando por la religión y así. Mira, por ejemplo, en esta foto que estamos viendo, sí reconoces a este personaje, ¿no? El Papa Francisco y el patriarca de Constantinopla, el padre Bartolomé, ¿no? ¿Cuántos ortodoxos hay en el mundo? Dice 300 millones de cristianos ortodoxos. Y las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa hoy en día son amistosas, normal. Eso sí, son dos iglesias diferentes,
pero son amistosas entre sí, ¿no? Y aparte, chévere, el Papa Francisco, mira, yo no soy católico, chicos, ¿ah? Pero el Papa Francisco era un papa bien chévere, bien buena onda, ¿no? ¿Tú crees que este papa era intolerante? ¿Qué va a decir? ¡Oye, sal de acá, Bartolomé, hijo del diablo! No, él es muy tolerante, muy respetuoso. Y creo que el Papa León también, ¿no? El Papa actual. Repito, yo no soy de esta religión, pero sí lo considero que los últimos papas que ha tenido la Iglesia Católica son buenos líderes religiosos, ¿ya? ¿Qué has escrito, Ángel Yamir? No entendí nada. Mejor dicho, sí entendí, pero voy a hacer que no entendí. Ok, y por último, para finalizar, chicos, Istambul o Estambul, ¿no? ¿Qué cosa es Estambul? Es la actual, es el actual nombre que lleva lo que en tiempos antiguos era Constantinopla. ¿Por qué lleva ese nombre tan musulmán? Los turcos le cambiaron de nombre. Por ejemplo, acá estamos viendo la ciudad de Estambul actualmente, es una foto real, no es IA, ¿ya? Es una foto real, pero en el fondo se puede ver la Basílica de Santa Sofía, ¿no es cierto? Eso quiere decir, ay, profesor, qué bueno que no la destruyeron. Sí, los turcos no son salvajes. Los turcos no van a decir, ya quémenlo todo, no queremos ver nada. No, ellos, los turcos dijeron, no, la Basílica de Santa Sofía la vamos a respetar, es parte de la arquitectura bizantina. La ciudad ahora se va a llamar, ¿no? Estambul, y fue por muchos años fue la capital del Imperio Turco Otomano. Y sí, sí, Ángel, la Basílica de Santa Sofía se convirtió en una mezquita a partir de ese momento, en una mezquita musulmana. Actualmente ya no. Actualmente Santa Sofía no es ni un templo cristiano ni tampoco es un templo musulmán. Ya Santa Sofía funciona hoy en día como simplemente una reliquia histórica, patrimonio de la humanidad, museo no religioso. ¿Quedó claro? Y con esto finalizamos el Imperio Bizantino. Preguntas. Tengo un minuto. No hay ninguna pregunta. Ninguna. ¿Todo claro entonces? Sí, bueno, el Imperio Carolingio ya no está en el temario, así que no lo vamos a estudiar, pero lo que sí tenemos que estudiar y vamos a hacer el día viernes y tan claro que te sorprende, tan claro que te sorprende. Ok, lo que sí vamos a hacer el día viernes, chicos, y les pido de antemano que se pongan a estudiar ustedes también, y el día viernes ya se vienen a lucir acá, es el Imperio Árabe Musulmán. Vamos a hablar de Mahoma, de la Meca, de Alá, de todas estas creencias religiosas islámicas, cómo se expandieron, y también ese mismo día vamos a hablar del feudalismo. Tenemos que hacer dos temas ese día viernes. El sistema feudal, en qué se basaba, cómo se organizaba y todo lo demás, ¿ya? Así que Islam y feudalismo el día viernes. A ver, Jimena dice, antes de ser conquistada Roma, ¿era una sola o era Roma de Oriente y de Occidente? Al momento de ser conquistada, ya estaba dividida, ¿sí? Al momento de ser conquistada en el año 476, ya estaba dividida. Antes, la división fue en el año 395. Ahí fue la división. 395, cuando se dividió en dos. Bien, listo, con todo gusto, Jimena. Me despido, muchachos. Eso sería todo por hoy. Como siempre, son un buen grupo virtual. Les agradezco mucho su participación. No saben lo bonito que es para un profesor cuando los estudiantes están participando. Es más amena la clase. Cuídense, chicos. Nos vemos el día viernes. Hasta luego.